Gracias, Juan Pablo. Bueno, el día viernes tuvimos gran participación por parte de todos ustedes y es por eso que esta noche tenemos también gran expectativa. Esperamos superar las cifras de comentarios, de preguntas, de opiniones, de denuncias, de todo lo que ustedes quieran transmitir a través de este medio que les pertenece, las redes sociales. Es por ello que esta noche, ya para profundizar en el tema de infanticidios, hemos preparado la siguiente pregunta, tomando en cuenta que solamente 2 de cada 10 casos de infanticidio registrados en el país logran sentencia. La pregunta formulada es la siguiente: ¿cuál cree usted que debería ser la sentencia ante un infanticidio premeditado? Usted puede participar con esta pregunta y enviarnos todas sus respuestas. También tenemos otro cuadro preparado para todos ustedes. Nos dice: a junio de este año, la Fiscalía General del Estado anotó 30 infanticidios, pero organizaciones como la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual aseguran que la cifra supera los 40. Vamos con el siguiente. Nuevas políticas que efectivicen la aplicación de la Ley 548, Código Niña, Niño, Adolescente, a favor de ese sector de la población en el país. Se proyectaron tras la realización del foro sobre maltrato infantil y sus consecuencias, que se desarrolló el pasado martes en el auditorio de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, en los últimos años en nuestro país se ha reportado gran cantidad de asesinatos a menores. Es por ello que vamos a conocer la siguiente producción. El infanticidio se da cuando un niño es asesinado. Asimismo, es una acción que se considera de extrema gravedad, tanto desde el punto de vista legal como social. Este tipo de homicidio se encuentra enmarcado en varios posibles contextos. Ante esto, a junio de este año, la Fiscalía General del Estado anotó 30 infanticidios. Sin embargo, las organizaciones como la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual aseguran que la cifra supera los 40. Asimismo, en 2014, la Defensoría del Pueblo anotó 73 niños asesinados. Esto quiere decir 6 muertos por mes. Y a escala mundial, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cada 10 minutos en algún lugar del mundo, un niño o niña muere como resultado de violencia. Estimaciones de la UNICEF señalan que cada año 25.000 niños son asesinados en Latinoamérica y el Caribe. Bolivia legisló e incorporó en la Constitución los derechos de los niños. Sin embargo, la infancia aún está desprotegida. Prueba clara: en los últimos 8 años, en centros de salud de todo el país se atendieron a 7.201 mujeres y 2.863 varones menores de 10 años por violencia física y sexual. Adicionalmente a esto, en el último registro del 2013, los presos por ese delito eran 2.503. La estadística de reos no especifica si sus víctimas fueron menores de edad. Asimismo, según las estadísticas en nuestro país, de cada 10 infanticidios que son denunciados, solo 2 logran sentencia, aseguraron organizaciones de defensa de los derechos de los niños. Hora 23 tiene una duración de 2 horas. En el tiempo que transcurra el programa, 12 niños y niñas habrán muerto en distintas partes del mundo a causa del infanticidio. De acuerdo a datos de la Organización de Naciones Unidas, cada 10 minutos en algún punto del planeta muere un niño o una niña a causa de la violencia. Una situación y cifras desde luego dramáticas. En nuestro país la situación está lejos de ser mejor. De acuerdo a datos extraoficiales, porque las cifras oficiales, como en otros temas, brillan por su ausencia, aproximadamente cada mes se registran entre 5 a 6 casos de infanticidio en las principales capitales de departamento. Un panorama muy delicado, el tema del infanticidio, un asunto que trataremos hoy, como lo anunciamos al principio de hora 23. Un tema que lo abordaremos junto a Paola con nuestro entrevistado, el licenciado y doctor Luis Salamanca, abogado y sociólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y un gusto estar como siempre en el programa. Comenzaremos quizás para que la gente conozca cuáles son las características del fenómeno sobre el cual vamos a hablar, dando una definición de qué es el infanticidio y cuál es la normativa y la figura legal al respecto en nuestro país. A ver, hay que partir desde 2 ópticas. Uno, lo que nos dice la doctrina propiamente, y otro, lo que es el tipo penal como tal dentro de lo que es nuestra legislación. A ver, la doctrina, ¿qué nos dice? Que el infanticidio está enfocado a una persona
que quite la vida a un infante, a un niño o una niña, ¿no? Eso nos dice la doctrina, la definición general, ¿no? Quien quita, cualquier persona mayor que quita la vida a un infante está incurriendo en lo que es el infanticidio. Vámonos por el otro lado, lo que tipifica propiamente el Código Penal. El artículo 258 de nuestro Código Penal nos dice claramente que infanticidio recae sobre la madre que, con el fin de poder ocultar su fragilidad o su deshonra, quite la vida a su hijo o hija en una etapa en el momento que está teniendo al bebé. En el momento que está en el parto, nos dice el Código Penal, en el momento del parto o 3 días posteriores, ¿no? Va a ser sujeta a lo que es esta figura del infanticidio. Si le entiendo bien, esta figura en la normativa boliviana, por lo tanto, solo se aplica a la madre. ¿Qué pasa si un padre pone fin a la vida de su hijo? Exactamente, solamente recae sobre la madre, porque claramente el tipo penal lo que nos establece como sujetos de derecho dentro de lo que es este tipo penal está hablando de la madre que quita la vida al hijo para ocultar su fragilidad o para poder ocultar una deshonra, ¿no? Los famosos embarazos no deseados, diferentes situaciones que se provocan propiamente, pero por parte de la madre. ¿Qué pasa cuando un padre, un familiar o un extraño pone fin a la vida de un menor? ¿Cuál es la figura legal en la normativa boliviana? Ya estamos hablando dentro de lo que es el asesinato, ¿no? En su defecto premeditado, cuando hablemos del homicidio, pero estamos alejados de lo que es el infanticidio. El Código Penal claramente nos habla del infanticidio solamente en 2 artículos, lo que es propiamente el tipo penal del infanticidio en el artículo 258 y propiamente hace mención como una especie como un agravante propiamente dentro de lo que es el abandono de mujer embarazada. ¿En qué sentido? El Código Penal en el artículo 250 nos dice que aquella persona que abandona a la mujer que está en estado de embarazo y producto de ello esta mujer en el momento del parto comete el infanticidio, entonces se va a agravar la pena. El infanticidio es de 3 a 5 años. Vamos a hablar enseguida de las penas. Hemos definido el marco legal y qué es lo que dice la normativa, Paola, sobre esta figura del infanticidio. Seguramente muchos han quedado sorprendidos por esa circunstancia de que solo en caso de una madre que acabe con la vida de su hijo se aplica esta figura del infanticidio. Así es, Juan Pablo, yo formo parte de esas muchas personas seguramente que se han quedado sorprendidos con esta forma en la cual está tipificada el delito. Licenciado Salamanca, hablaba de que la madre cuando mata o quita la vida al niño 3 días después de que se ha nacido, se considera infanticidio. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la sanción para esta madre y cuál vendría a ser la sanción en el otro delito que está tipificado solamente como asesinato, cuando el padre, el abuelo o el tío quita la vida al menor de edad? A ver, el infanticidio no tiene más de 5 años de pena, ¿no? De privación de libertad son 5 años. Y cuando estamos hablando obviamente del asesinato tenemos los 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Dependiendo obviamente la gravedad de cómo se ha ocasionado, ¿no? Los medios con los que se ha llevado a cabo este delito, pero eso ya es otro delito que generaliza, ¿no? Por parte del padre o cualquier persona que comete un ilícito. Así hacemos esa legislación comparada en otras legislaciones, ¿no? En Chile, para darles un ejemplo, el infanticidio sí está tipificado para cualquier persona mayor que quitare la vida a un infante, ¿no? Entendamos que el Código Niño, Niña, Adolescente da parámetros de hasta qué edad es un infante, ¿no? Tenemos hasta los 6 años que es un infante. El artículo 4 del Código Niño, Niña, Adolescente nos dice que un infante llega a ser hasta los 6 años, mejor dicho, ¿no? Hasta los 6 años ya es un infante. Si estamos hablando de infanticidio, tendríamos que asemejar a que matar a un infante en general, de acuerdo a nuestra normativa, tendría que darse hasta los 6 años, pero no, el infanticidio solamente aplica en el momento del parto y 3 días posteriores. Al 4º día ya deja de ser infanticidio, ya no es la figura de infanticidio porque así está tipificado. En muchas ocasiones acá se pidió que exista esa sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto a quien quite la vida a un niño cumpliendo desde los 0 meses de nacido, desde que nace hasta los 12 años de edad.
Se está tratando ahora en la nueva normativa, ¿no? En la nueva normativa del nuevo sistema penal que está todavía en asamblea, se está haciendo la tratativa para poder verificar levantar esa pena, que pueda ser un poco más rígida, ¿no? Porque es muy leve, son 5 años máximo que tiene la pena para infanticidio. Entonces se está tratando de poder incrementar un poco. No se está dando la importancia necesaria a este artículo, se lo está dejando muy de lado. No se le ha dado la importancia necesaria, pero esa tratativa está para poder incrementar por lo menos a más de 20 años, ¿no? Porque se está hablando de una persona y aquí hay un bien jurídico protegido que es la vida de una persona, de un menor, de un infante, ¿no? El bien jurídico protegido de este tipo penal es propiamente la vida de un infante. ¿Qué es lo que Estamos pase? seguros, perdón Paola, antes de cambiar de tema, porque creo que es muy importante el apunte que hacías en la pregunta y en tu comentario. Estamos seguros de que esa es la pena establecida en el Código Penal. De acuerdo a los antecedentes que revisaba, el Código Penal establecería una pena de 30 años sin derecho a indulto por la figura de infanticidio a quien mate a un niño desde su nacimiento hasta sus 12 No, el artículo 258 es claro dentro de lo que es el Código Penal, ¿no? Son 5 años y hay que ver hasta dónde llegan la agravante, pero son 5 años que tenemos en el Código Penal. El artículo 258 es el único artículo que tipifica el infanticidio, ¿no? Como tal. Ahora sí se está tratando de llegar a tener la misma figura de homicidio, de asesinato, para poder alcanzar a los 30 años, que es la pena máxima que establece nuestra Constitución Política del Estado. Gracias por la precisión. Ahora sí, Paola. Muy bien. A ver, tomando en cuenta que cada vez existen mayor registros de casos de infanticidio, de violencia, que cada vez se comete con mayor saña, con mayor crueldad, licenciado Salamanca, ¿a qué se debe que esta decisión de tratar esta ley, de modificarla, no se haya realizado ya años anteriores? A ver, estadísticamente, ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente hay casos que sí llegan a ser conocidos, como casos que simplemente llegan a una denuncia y quedan ahí, por falta de recursos, por falta incluso de interés de las propias autoridades. No se da el impulso a que puedan haber llegado a por lo menos una etapa de juicio donde se pueda llegar a una sanción o una condena. Sin embargo, es por eso que no se ha ido tratando. Sí, a través de lo que es derechos humanos, se ha manejado esta figura del infanticidio desde el punto de vista de poder proteger a los menores con esa óptica, ¿no? Que la legislación, las penas eran muy suaves, entonces se ha tratado de ir protegiendo. Esto por tema de derechos humanos, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas ha sido uno de los principales entes que ha instruido a que a través de lo que son el ente, la organización, de todos los factores de derechos humanos, pueda recaer a que, además de las penas, exista un apoyo, se brinde un apoyo a la propia familia, es decir, un apoyo psicológico a la misma persona, a la misma madre que diere muerte a su hijo, ¿no? Entonces, se ve diferentes ópticas, estudios, pero como ley, recién es donde nosotros estamos tratando de enfocar o endurecer un poco las penas dentro de nuestro Código Penal. Más adelante vamos a hablar de las consecuencias en la familia, en la madre o en el padre respecto a esta figura. Hablemos ahora de los datos disponibles en el país, que lamentablemente no son muy actualizados en relación al número de infanticidios. El último informe oficial de la Fiscalía habla del periodo enero-junio del año 2017, con 30 casos de infanticidio registrados. De acuerdo a las estadísticas, la mayor parte en Cochabamba, seguido de La Paz, y luego con una cantidad menor está en Chuquisaca, Tarija y Potosí, un caso en Santa Cruz, ningún caso en Oruro, Beni y Pando. De esta cantidad de infanticidios, ¿cuántos llegan a una efectiva sentencia? Que entiendo es otro de los problemas más graves. Se denuncian casos, se abren procesos, pero los indicadores porcentuales de casos con sentencias son bajísimos, entiendo. A ver, estamos hablando de un 65-70% en el mejor de los casos por semestre que llegan a tener una sentencia condenatoria, ¿no? Lastimosamente, dentro de estos datos, Cochabamba es el que tiene el mayor índice de casos de infanticidio, donde denuncias solamente existen una denuncia por semana sobre lo que es el infanticidio, una denuncia por semana, una de las que se conoce, ¿no? Una denuncia que se hace conocer.
Entonces, este es un factor muy lamentable, que sí son cifras que se está manejando y hasta la fecha, ¿no?, ya ese porcentaje se eleva, pero ¿cuál es el problema? Que no llegan a una sentencia. Lo que decía hace un momento, por temas de tal vez recursos económicos, no hay una parte que pueda presionar, una parte creyente que quiera seguir con el caso. El Ministerio Público, que de oficio tendría que realizar, por ser una acción pública, tendría que seguir de oficio, no lo realiza. Entonces, ¿cuál es el problema? Justamente que no se le está dando mucho interés a esta figura, al valor que tiene este infante. Por eso las cifras se van incrementando. Solamente en La Paz el mayor índice es en la ciudad del Alto, ¿no? El mayor índice de lo que es el infanticidio. Las consecuencias, que lo vamos a hablar seguramente más adelante, son varias, pero es porque justamente no existe ese... Si bien la Constitución Política del Estado tiene un interés superior, que es la protección de los niños, de los infantes, niños, niñas, adolescentes, no se le está dando ese interés mediante los órganos o entes de gestión para poder impulsar, ¿no? Desde Defensorías de la Niñez, que Luis Salamanca quien lo dice, no el programa ni el canal, por favor. En la práctica, la Defensoría de la Niñez es uno de los peores entes de gestión social que tenemos en Bolivia. Enseguida vamos a hablar de las políticas de prevención que deberían aplicarse. Antes de hablar de esas políticas de prevención y de las responsabilidades, uno de los factores que me imagino ahuyenta al registro y a seguir ese moroso trámite en la justicia es justamente la deficiencia de nuestro sistema judicial. La Defensoría del Pueblo indicaba hace un par de años, a través de varios informes, que existe una cantidad insuficiente de fiscales y una cantidad todavía más baja de jueces destinados a tratar este tipo de casos. ¿Ha cambiado en algo la figura o seguimos en ese estado deficitario que alguna vez denunció la Defensoría del Pueblo? El problema justamente es que los fiscales están más enfocados en resolver otro tipo de procesos, que darle más importancia a procesos que aparentemente son un poco de menor gravedad. No empiezan a dar... Aquí viene el tema de las prioridades, ¿no? Yo voy a dar prioridad más a este caso que a este otro caso. Empiezan las prioridades y ahí existen justamente esas deficiencias, donde empiezan a rebajar justamente el mismo impulso de los entes de gestión social, ¿no? Empieza a rebajar el propio impulso del Ministerio Público, ¿no? Y el poco interés que existe dentro de lo que son las autoridades de Estado, ¿no? Porque entendamos que esto no compete solamente a un Ministerio Público, a los investigadores a cargos designados para poder esclarecer o conseguir todos los elementos de convicción de este delito. Entonces, aquí viene también que el poco interés que se ha dado por parte de las autoridades, ¿no? Incluso desde lo que es nuestros propios legisladores hasta el propio órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, con esa visión es que no se da ese impulso y se mantiene en lo mismo, se mantiene en la misma figura, ¿no? No hay la ayuda a los menores que como corresponde. Bien lo decías, era el tema de las entes de gestión social, ¿no? Y ahí usted lo ha dicho muy bien. Usted lo ha dicho muy bien, hay una responsabilidad en muchos niveles del Estado. Como en otros sectores de la sociedad y de la legislación boliviana, tenemos aparentemente muy buenas normas, pero muy poco de lo que se proclama en el papel se llega a cumplir en la práctica. El Estado, a nivel del Estado central, a nivel de las gobernaciones, de las alcaldías y de las instancias específicas, no está funcionando en esta política y las cifras son muy claras. Quiero abordar otro aspecto que también es preocupante en el tema del infanticidio, aquel que se refiere a los responsables. Y me ha llamado la atención un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2015 que dice que el 41% de los casos de asesinatos a niñas y niñas no tiene certeza del responsable, mientras, y este es el dato sorprendente, un 38% de los crímenes fueron perpetrados por las propias madres o padres. En el hogar están los propios victimarios de los niños en Bolivia. Así es, pero a ver, una vez más, si hablamos de lo que es el tipo penal de infanticidio, si el Código Penal, como ya lo hemos aclarado, está enfocado a la madre, ¿no?
Por eso ahí es alarmante cuando se dice, sí, efectivamente no se encuentra el autor. Claro, pero no es por la figura de infanticidio. Sí, lastimosamente muchas veces se da el caso que se quita la vida a un infante, pero ya no estamos dentro de esa figura del infanticidio. Y sí es alarmante cuántos casos hay de abandono, de poder, momentos en los que se quita la vida, se asesina a menores directamente, donde no hay un responsable, ya sea por una negligencia de una autoridad, por una negligencia de la misma familia de ese menor a quien se le ha quitado la vida. Entonces, aquí existe ese factor, ese problema. En los índices de este tipo de delitos justamente es en el área, más es en el área rural, no es tanto en el área urbana. Este tipo de delitos, el índice estadístico, está más a los lugares que son más alejados, provincias, comunidades, y es por ello que muchas veces no se da con el autor propiamente. Muy bien. Habrá notado que Paolo ya no está acá con nosotros, se trasladó al sector de redes sociales porque tenemos una buena participación de la gente que, interesada por el tema y por las preguntas que planteamos al principio, está generando consultas y también algunas interrogantes específicas para nuestro entrevistado. Vamos entonces con Paola a ese aspecto. ¿Qué está pasando en las redes sociales en relación al tema que planteamos esta noche? Así es, Juan Pablo, bastante participación, por ello es que me trasladé unos minutos hasta nuestro set de redes sociales. Vamos a leer los comentarios de nuestros seguidores a través de la página. Maxi nos dice, un buen proyecto de leyes más duras con estos temas sería tal vez lo apropiado para que nadie se atreva a cometer crímenes horrorosos como este. Vamos con el siguiente. Noelia Jessica Olivares Santos nos dice, buenas noches. Debería haber un castigo de pena de muerte para esas personas, porque la vida de un niño no tiene precio ni años, porque la vida de un niño es lo más importante. Ruber Orlando Soto Melendres nos dice, se debe sancionar con la pena máxima en estos casos de premeditación y sin derecho a indulto. Noelia Jessica Olivares nos dice, nuevamente escribe Noelia, les cuento que aquí en Quillacollo pasó algo con un niño que solo por comer una manzanita entró al sembradillo de manzanas y su padre le pilló o lo encontró para que ustedes puedan comprender mejor. Y a causa de esto, que entró a un lugar que no debía el niño, fue brutalmente descuartizado. Ahora el niño está en el cementerio. Consuelo Callejas nos dice, yo pienso que debería ser cadena perpetua o pena de muerte. Y vamos con el último comentario de Alejandra Roca Argandoña. Ella nos dice, selecciona mejor, nos dice la ley 548. A ver, retrocedemos un poquito, por favor. Vamos con el último mensaje. Consuelo Callejas nos dice, yo pienso que debería ser cadena perpetua o pena de muerte. Ya más adelante tendremos más comentarios a través de nuestras redes sociales, así que estén muy atentos, por favor, y sigan participando. Gracias, Paola, por esos datos y por la participación siempre importante de la gente en los temas que planteamos. Escuchaban algunos de los comentarios. Además del fenómeno del infanticidio, existe un fantasma que está por detrás de este asunto, que es el tema de la violencia. Los datos dicen, y recurro otra vez a la Defensoría del Pueblo, esta vez un informe del año 2015, que anualmente se registran cerca de 14.000 hechos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales a menores. Un dato y una cantidad, coincidirá conmigo nuestro entrevistado, el licenciado Salamanca, prácticamente escandaloso. ¿Es entonces la violencia el preludio de un ambiente que puede degenerar en situaciones específicas de infanticidio? Así es, a ver, la violencia es el principal factor para llegar a lo que podemos conocer como infanticidio. Hablemos de infanticidio con el concepto de la doctrina, ¿no? Que es quitar la vida a un infante, ¿no? A un niño en la edad hasta los 6 años. Entonces, efectivamente, esta figura está enfocada en lo que es violencia, ¿no? Totalmente. Tenemos lo que es, obviamente, la violencia intrafamiliar, que eso recae también hacia los menores, ¿no? Porque recordemos que la 348, todo lo que es, y también violencia intrafamiliar, todos esos factores están encuadrados en lo que es el maltrato infantil, pero eso ya es violencia física, psicológica. La agravante cuando de producto de esa violencia diere lugar a la muerte del infante, ¿no? Entonces ahí sí hay otra figura más que agrava la situación, ¿no? Sí, las penas son más elevadas. Ahí viene la importancia hasta dónde se le está dando la relevancia a este tipo penal.
porque una vez más, y recordando, el tipo penal solamente sanciona de 1 a 3 años. En el artículo 259 nos dice eso, ¿no? Y la agravante es cuando recae de una persona que producto del abandono de mujer embarazada, la mujer producto de eso recurre al infanticidio, ¿no? Llegamos solamente hasta 5 años. Las penas son muy suaves y esto incluso desde el factor sociológico. Jacobo Rousseau, él establecía dentro de lo que eran los tipos de sanciones, una sanción primaria, una sanción secundaria. Rousseau nos decía, para que una sociedad pueda evitar o tener una menor cantidad en el índice de violencia, las penas tienen que ser más rigurosas, más estrictas, y desde ese factor entonces justamente hoy en día la violencia es un factor que está dando lugar bastante a este tipo de infanticidio por diferentes causas, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir, licenciado Salamanca, que también así como nos dio su punto de vista de abogado, podamos hablar también desde su punto de vista como sociólogo. Vemos que existen muchas cifras de infanticidio en algunas regiones de nuestro país, más que en otros departamentos como Cochabamba, lo decía usted, como La Paz, Santa Cruz también ha sido mencionada en ciertos registros. Se cometen muchos casos de violencia contra los niños. ¿A qué se debe que en algunos sectores, algunas regiones del país exista esa mayor cifra? Podríamos tal vez interpretar como un reflejo de sociedades más violentas, o qué factores estarían influyendo en la sociedad, en qué valores en la familia estarían influyendo para incrementar las cifras que existen. A ver, voy a ir por parte y por favor no me terminen odiando muchas personas, pero en el área rural, como bien lo mencionaba, es donde hay más índice de este tipo de delito, ¿no? ¿Producto de qué? Bien lo decíamos, primero de la violencia. Vamos a la raíz de la violencia. Un estudio sociológico dentro de lo que es el territorio nacional solamente, la sociología que ha determinado que en ese estudio en general, el producto de las tradiciones tienen un efecto secundario. Primero, que es el 98% el índice elevado del consumo de bebidas alcohólicas. El índice de bebidas alcohólicas que está elevado por seguir una tradición, háblese prestes, festividades internas en el área rural, esas situaciones han dado lugar a que el índice de violencia haya sido incrementado, pero ha sido en una cifra totalmente elevadísima. Producto de ello, nacen embarazos no deseados, nacen lo que son violaciones, nacen lo que son figuras que dan lugar a que la mujer quede embarazada sin tener la intención de embarazarse. Tal vez muchas veces se ha dado, y esto solamente como experiencia profesional, como abogado, me llegaron casos donde la comadre se metió con el compadre, terminó embarazada, y para que el compadre, el esposo no se enoje con el compadre, recurrieron al infanticidio. En el momento del parto perdió al niño, ¿no? ¿Qué problema? Eso fue como se procede en muchos casos en el área rural, ¿no? Entonces, como les digo, las tradiciones con el exceso de bebidas alcohólicas, con el uso y abuso de las bebidas alcohólicas, que es en un 98%, el estudio sociológico ha dado lugar justamente a que ese es el mayor índice o el principal factor que produce este tipo de delito, ¿no? Si hablamos solamente del infanticidio. ¿Por qué el índice tan bajo del infanticidio? Porque obviamente ya pasados los 3 días, el cuarto día de vida de un infante, de un recién nacido, en el cuarto día ya no es infanticidio. Por eso el índice tan bajo. Pero eso no quita a que exista un número elevadísimo de asesinatos, crímenes en contra de los menores. Qué interesante lo que plantea Paola, el tema de la educación. Coincidirás tal vez conmigo, Paola, en que en nuestra cultura hay una tendencia a educar golpeando. Y escuchamos a muchos padres y madres decir, por ejemplo, un golpe en el momento oportuno previene una mala conducta en el futuro. Es algo lamentablemente habitual en nuestra forma de ser, ¿verdad? Sí, es por ello que muchas campañas que se han realizado, activistas, instancias que defienden, que protegen o tratan de hacerlo con los niños, han
han planteado en muchas ocasiones lo que es la educación positiva, por ejemplo, Juan Pablo, como una alternativa para poder tal vez brindar una solución a estos casos que se registran de infanticidio. Hablábamos, licenciado Salamanca, de lo importante que es luchar contra la impunidad, de endurecer las sanciones ante estos casos, pero también la importancia de poder reforzar o luchar en realidad contra estos factores que usted nombraba que generan muchos casos de violencia a los niños. El tema radica, y voy a robar el término que decían antes, la educación. La educación en nuestra sociedad, lastimosamente, es muy carente desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de los valores, ¿no? Y ese es otro factor desde el estudio de la sociología, donde ha ido quitando justamente a la sociedad, dando lugar a que exista más violencia justamente por esa carencia de valores. En la casa ya no enseñamos a crecer a nuestros hijos con ese factor, con la moral, con las buenas costumbres. Tratamos de llenar de cosas más superficiales y así el hijo crece y con esa mentalidad da lugar justamente a la violencia y de ahí da lugar a que muchas personas dentro de nuestra sociedad ocasionen esta situación. Bien lo decíamos, el tema de los embarazos no deseados son las principales personas que dan lugar a que pierdan, no desde el aborto, porque el aborto es antes de llegar a esa etapa del parto, el infanticidio en el parto. Entonces, en todos esos 9 meses de embarazo se arrepienten, llega al parto, al intento lo pierden. Ahí se ve, por ejemplo, como resultado tantos niños abandonados en basurales, en baños públicos, en pozos sépticos incluso, Juan Pablo, y la mayoría de estos casos no llegan a ser parte de los registros policiales, por ejemplo. Porque no existe una denuncia, y ese es un factor importante. ¿Por qué? Nace el infante, la mamá ¿qué hace? Lo agarra, lo bota en un basurero, no lo deja en cualquier lugar, fallece el menor. Y obviamente por ese factor y justamente no se encuentra al autor porque tampoco nadie hace una denuncia para que vaya un investigador y pueda seguir de oficio el Ministerio Público el caso. No lo va a hacer, no lo van a hacer porque ahí tiene que erogar el Estado los recursos para esa investigación y es muy complicado dar con el autor, en este caso con la madre. Aparentemente sería complicado, pero hay estudios de sangre, hay diferentes estudios que se puede hacer para identificar, primero, quién es la madre de ese bebé abandonado. Con ese estudio ya se sabe quién es la madre, se tiene registro, se busca a la madre, ella es la autora directa, ¿no? Ella llegaría a ser la autora directa del infanticidio por haber abandonado, salvo que le hayan robado al recién nacido y lo hayan ido a votar. Bueno, la misma madre haría la denuncia. Hablaremos ahora de las consecuencias sobre los niños en los casos de violencia, porque en el caso de infanticidio, desde luego, no hay consecuencia mayor que lamentar. Pero en el campo específico de la violencia contra los niños, las secuelas son gravísimas. Los estudios psicológicos hablan de daños en la autoestima, de vergüenza, de amargura, de irritabilidad, de condenación y baja autoestima. Ya lo decía, en una frase, el miedo se apodera de la vida de ese menor maltratado. ¿Qué desventajas, y ya me imagino que pueden ser muchas, nacen en ese menor víctima de la violencia a consecuencia de este trato? Hay dos extremos. Por un lado, esa autoestima bajísima que va a tener el menor, y por otro lado, la violencia del mismo menor. Ahí vienen los famosos casos del bullying, ¿no? Un menor que sufre violencia en su hogar reproduce la violencia. Va a ir al colegio, va a ir donde los amigos y va a ser violento, ¿no? Va a querer llamar la atención, sobresalir, y ¿a través de qué? De la violencia. Y ese es un factor principal. Por otro lado, sí, efectivamente, la baja autoestima. ¿Por qué? Porque hay casos extremos, ¿no? Desde los castigos de encierros, los castigos con torturas, que parece algo utópico, algo irreal, pero existe lo que es las torturas sobre los menores, ¿no? Y esas personas nacen alejadas de la sociedad, empiezan a ser asociales, ¿no? Tratan de ser, se vuelven introvertidos y ya no van a congeniar con las otras personas. Pueden ser quien tienen una capacidad, incluso en el estudio, que pueden tener una capacidad muy elevada para poder retener, para poder aprender. En el aprendizaje pueden ser muy buenos, pero no lo van a reflejar en sus notas, en sus estudios, exámenes. ¿Por qué? Porque justamente van a tener esa inseguridad.
Esa inseguridad de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. ¿Me van a llamar la atención o no me van a llamar la atención? El miedo a la sociedad. Ese es el factor principal. Tenemos algo más, Paola, a propósito de este tema, ¿verdad? Así es, Juan Pablo, licenciado Salamanca, y a todos ustedes que están en casa, ahora que estamos hablando justamente de los infanticidios, tenemos un video que nos muestra la realidad que existe respecto a este caso. Un cruel asesino en serie que no solamente cometía esta crueldad con los niños, con sus víctimas, sino además filmaba todos estos actos. Es el odio, el enojo y la venganza, las emociones principales que dominan en la mayoría de los asesinos en la historia. Pero existen asesinos cuyos motivos son increíblemente extraños. Hoy vamos a mirar de cerca uno de los asesinos seriales más crueles de Rusia. Un asesino que filmaba sus grotescos experimentos con niños, además de grabar mientras los mataba y los mutilaba. Hoy vamos a ver parte de esos inquietantes videos. Sugiero discreción, pues el tema que tocaremos, así como las imágenes, podrían resultar muy crudas para muchas personas. Hoy hablaremos de Anatoly Slipko. Cuando Anatoly era un niño, presenció un accidente de un auto en el que otro niño resultó quemado vivo. Como suele ocurrir en la mayoría de los asesinos seriales, este trauma en su niñez cambió algo en su interior. Se cree que el momento del accidente, Anatoly quedó sumamente fascinado por lo que veía, esa escena del chico muriendo quemado. Cuando Anatoly llegó a ser adulto, se convirtió en un hombre respetado por su comunidad. Ayudaba a niños de un club parecido al de los niños escucha. En los años 70, Anatoly tomó notoriedad, pues realizaba filmaciones con niños. A los niños de la comunidad les motivaba la idea de salir en una de esas filmaciones, pues para esa época era difícil acceder a cámaras de este tipo en Rusia. Anatoly notificó a varios niños que estaría filmando un documental sobre las torturas en el campo de concentración nazi, pero esto era solamente una mentira, un método para tener voluntarios para sus prácticas. Anatoly solo quería recrear lo que sintió en el accidente, por lo que agarraba a los niños y los ahorcaba hasta dejarlos inconscientes. Luego prendía sus pies en fuego, abusaba de ellos y posteriormente los desmembraba. Todo esto frente a su cámara. También practicaba varios experimentos de torturas con ellos. Los padres de familia empezaron a notificar a la policía la desaparición de sus hijos. La policía descartó a Anatoly, pues lo consideraban como un ejemplo de seguir en su comunidad. Una investigadora, Tamala Lambayen, comenzó una entrevista a varios niños que formaban parte de este club. La mayoría de los niños entrevistados sufrían de algún tipo de amnesia temporal como resultado de los experimentos de Anatoly. Esto llevó a la policía a arrestarlo como principal sospechoso de la desaparición de 7 niños. Posteriormente se encontró evidencia que apuntaba a Anatoly. Guardaba los zapatos de sus víctimas como trofeo. Se confirmó lo que tanto se temía. Los niños estaban muertos. Y lo más impactante, tenía en su posesión imágenes de cómo los había asesinado. Las imágenes que vemos actualmente son parte de las encontradas por la policía. Claramente no se publicará la parte de los asesinatos, pero es inquietante saber que estos niños que formaban parte del documental terminaron sufriendo una muerte tan cruel. Anatoly fue sentenciado a muerte por asesinato, abuso sexual y necrofilia. Se cree que sometió a más de 43 niños a experimentos, de los que 7 terminaron desmembrados. Fue ejecutado en septiembre de 1989. Se cree que actualmente existen miles de asesinos en serie en las calles, de los que un gran porcentaje jamás serán capturados. Es increíblemente inquietante que personas que son ejemplos en su sociedad podrían esconder tan fácilmente sus verdaderas intenciones. ¿Por qué el trauma de una niñez puede llevarlos hasta estas acciones? Definitivamente este video es sumamente impactante, nos ha dejado muy sorprendidos acá en el Cédora 23 y de seguro a ustedes también en casa. Y justamente notamos la preocupación y el interés de la gente con ese tema de los infanticidios y así lo van pronunciando a través de nuestras redes sociales. Tenemos muchas consultas, licenciado Salamanca, y una de las más frecuentes es acerca de la pena relacionada con ese delito del infanticidio correspondiente al artículo 258 que usted nos nombraba hace un momento. ¿Podríamos nuevamente retomar un poco este punto, que usted nos pueda aclarar exactamente en qué
consiste esta pena para infanticidio en nuestro país? Ya, a ver, nuevamente, la ley 1970, nuestro código penal, tipifica en el artículo 258 propiamente lo que es el infanticidio. ¿Qué nos dice el infanticidio? La madre que diere muerte a su hijo para ocultar lo que es su fragilidad, lo que es la figura de deshonra, ¿no? Tendrá una pena, nos dice, de 1 a 3 años. Eso nos dice el 258. Con la modificación que se realiza propiamente dentro de lo que son complementario a esta normativa, con todas las disposiciones de violencia contra la mujer, violencia contra los intrafamiliar y demás, al infanticidio se trata de impulsar a base del nuevo estudio a los 30 años de presidio sin derecho a indulto, ¿no? Que eso va a aplicar dentro de nuestra normativa de lo que es el Código Penal como la pena o la sanción de este tipo penal, ¿no? De lo que es propiamente el infanticidio, ¿no? Que es el único artículo que tipifica propiamente a la figura de la madre que quita la vida a un menor, ¿no? Hablamos de la madre, ¿no? Lo que yo les comentaba desde un principio, ¿no? Otro de los artículos que nos habla de lo que es el infanticidio simplemente es cuando nos hablan del hombre que abandona a mujer embarazada y producto de ello la mujer da curso al infanticidio, ¿no? Procede con el infanticidio, ¿no? Y ahí la pena para el hombre, en este caso, se agrava hasta 5 años, ¿no? Por abandono de mujer embarazada, ¿no? Porque producto de ello la mujer dio lugar al infanticidio, ¿no? Y aparte, obviamente, la mujer va a ser procesada igual por este delito. Como parte de las reformas al Código Penal que están en curso y en discusión en la Asamblea Legislativa, ¿qué cambiaría respecto a esta tipicidad del delito y a las posibles penas si se aprueban los proyectos que están en curso? Simplemente con el tema de la pena que se va a tener, ya no presidio, bueno, ya no hay presidio, en el nuevo código todo es cárcel, en el nuevo código de sistema penal toda la sanción recae sobre lo que es cárcel, ¿no? Ya no va a haber presidio, reclusión, privación de libertad, ya todo es cárcel, entonces va a ser cárcel de 30 años sin derecho a indulto. Esa es la figura tajante, ¿vale? En el infanticidio, la madre que produce, que da curso a la muerte de su hijo, de su hija, todavía mantienen esta figura durante el parto o 3 días posteriores, tendrá cárcel de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Como bien les decía, en la nueva normativa son 30 años de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, que esto obviamente cuando ya tengamos nuestro nuevo código del sistema penal, ¿no? Que esa es la tratativa que se está haciendo, no va a haber atenuantes en este caso, todo va a ser una sola sanción. Muy bien. De acuerdo, esa es la figura más probable, como van las cosas en la Asamblea Legislativa con el curso que acaba de mencionar el licenciado Salamanca, Luis Salamanca, sociólogo y abogado, a quien agradecemos por su presencia y sus comentarios en Hora 23. Para el cierre, ¿ustedes sabían que la palabra infancia viene del latín infans, que significa sin voz? Infans sin voz, infantes sin voz. Quizás sea esa la realidad de la niñez hoy en Bolivia. Infantes y niños sin voz, pero sí víctimas de una dramática violencia que tiene números también dramáticos, como los hemos mencionado, no solamente en el caso del país, sino del contexto general del planeta en su conjunto. Nos volveremos a ocupar de este tema en el momento oportuno. Dejamos aquí ese análisis para irnos a una pausa y luego seguir con más de Hora 23.